Como les había mencionado, ¿verdad? Lo único que había dicho, estas son las cuatro ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Que hemos encontrado y que nosotros con estas ecuaciones, con estas cuatro ecuaciones, nosotros deberíamos de ser capaces de resolver cualquier ejercicio, cualquier tipo de problema que sea un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa esto? En otras palabras, cualquier ejercicio que sea una dimensión, ¿ok? Una dimensión. Eh, y que la aceleración en ese ejercicio sea constante, ¿verdad? Puede ser cero, puede ser positiva, puede ser negativa, pero con tal sea constante, nosotros nos podemos basar en estas cuatro ecuaciones para resolver el ejercicio. ¿Y qué es lo que vimos ayer? Pues técnicamente, primero pues sería, voy a poner primero este paso, interpretar enunciado. Y a eso, ¿a qué me refiero yo? Pues en general, o bueno, vamos a dejarlo con un asterisco. Por esto me refiero a que ustedes deben de saber cuáles son los datos, ¿ok? Cuáles son todos los datos que nos están dando. Y de ayer, no, espero que se les haya quedado, ¿verdad? Que los datos no necesariamente van a ser de la forma... Ok, parece que sí hay gente con problemas, ¿va? No entiendo por qué no... Como les digo, deberían de poder entrar. O sea, pero... Deberían de poder entrar sin el link. Y, o sea, quiero generar esa, para los que no pueden, pues generar ese, por decir así, independencia, ¿verdad? Porque si alguien llega a mitad de clase, a veces a mí me cuesta, por decir así, o no estoy tan pendiente del celular. Eh, o si alguien llega tarde, puede entrar en cualquier momento, ¿verdad? En vez de que yo tenga que venir o proporcionar el link. Pero bueno, entonces, eh, de la clase de ayer espero que se les haya quedado que los datos no siempre nos los van a dar a nosotros. O sea, a mí los ejercicios no me van a decir la aceleración de un auto es 10 metros sobre segundo cuadrado, su velocidad inicial es 5 metros sobre segundo, su posición inicial es 0 y su posición final es 10 metros. O sea, los ejercicios nunca o muy rara vez me lo van a dar así, por decir, masticado, sino que a mí me lo van a dar de diferentes formas, ¿verdad? A mí me dijeron ayer, por ejemplo, un antílope recorre 70 metros. Entonces yo dije, bueno, posición inicial 0, posición final 70. Me dijeron a mí, parte del reposo. Eso significa velocidad inicial 0. ¿Qué más? Lleva velocidad constante. Ok, si la velocidad es constante, eso quiere decir que la aceleración es 0 porque la velocidad no está cambiando. Nunca o sea, muy rara vez, no muy rara vez, ¿verdad? Hay algunos datos que me los van a dar directos, pero muchas veces van a haber datos que están escondidos, por decir así, en la redacción. Y por otro caso vimos el segundo ejercicio, en el cual un dato ni siquiera era numérico, sino que un dato es una situación específica. ¿En qué posición? Bueno, me dicen a mí en qué posición el auto vuelve a alcanzar al camión. Entonces, eso me quiere decir a mí cuando la posición del camión y del auto son la misma. Y eso es un dato, ¿verdad? O sea, eso es un dato. Yo quiero encontrar cuál es esa posición cuando ambos son iguales. Y pues tal vez porque no lo estamos leyendo como un número, nosotros no lo consideramos o muchas veces se nos podría escapar de considerarlo como un dato. Entonces, primero recopilamos todos los datos, luego recopilamos cuáles son las incógnitas, o sea, qué cosas queremos encontrar. Y luego, a partir de estos dos, decidimos qué ecuación o ecuaciones, ¿verdad? Usamos dependiendo de los datos y las incógnitas que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar, como les había mencionado, a un caso particular, ¿verdad? Y este caso particular es la sección, si no me equivoco, del SEER, siempre sección 2.5. Y bueno, no recuerdo el nombre exacto, pero en general nosotros le vamos a decir
caída libre, ¿verdad? Entonces, en general, este es un fenómeno que pues hizo pensar a muchos científicos, ¿verdad? Entonces, siempre se cuestionó el por qué, sí, por qué los objetos caen, ¿verdad? Y entonces esa es la famosa historia de que Newton, por cierto, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar tal vez algunas palabras. Mucha gente suele decir Newton inventó la gravedad, o sea, la gravedad no fue inventada, ¿verdad? La gravedad es un fenómeno físico que está desde la existencia del planeta. Bueno, no necesariamente del planeta, ¿verdad? Sino una ley física que domina pues el universo en el cual vivimos, ¿verdad? Y en general es una fuerza, ¿ok? Que se da de atracción entre dos objetos. ¿Ok? Es una fuerza que viene por pares. No vamos a ahondar mucho en eso de que es una fuerza, que aquí, que allá, porque ahorita nosotros no estamos viendo fuerzas. Pero en general, sepamos que es una fuerza que se da debido a la interacción entre, en nuestro caso, la Tierra, ¿ok? El planeta en el que vivimos y los objetos que están en ella. Por ejemplo, cuando la manzana cae, es una interacción entre la Tierra y la manzana, ¿verdad? Entonces, en general, tanto filósofos como físicos, pues se fueron, o científicos en general, se fueron, pues, preguntando, ¿verdad? Aristóteles pasó a Galileo. Si no me equivoco, Galileo fue la persona que notó que, claro, si yo tiro o que no sé si dedujo o notó sería la palabra correcta de decirlo, pero si yo dejo caer una roca y yo dejo caer una pluma, obviamente para nosotros, ante los ojos, nosotros miramos que la roca cae más rápido que la pluma. Pero Galileo, si no me equivoco, ¿verdad? No hice la lectura directa de la sección esta vez. Me parece que fue Galileo el que mencionó de que si nosotros obviamos la resistencia del aire, o sea, si en un lugar vacío, ¿verdad? Donde no va a haber interacción entre los objetos cayendo y el aire, eh, ambos objetos van a caer a la misma aceleración, ¿ok? Con la misma aceleración, van a caer con el mismo ritmo. Algo que nosotros usualmente no miramos. Y de nuevo, ¿por qué no miramos esto? Porque existen estas otras fuerzas como la resistencia del aire o cualquier otra interacción que haya con también el movimiento del planeta, cosas así, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, todos caen con la misma aceleración y al final pues se termina de describir esto pues con Newton, con la ley universal de gravitación, ¿verdad? Esa es la que explica que lo que está haciendo caer los cuerpos son las fuerzas y es una fuerza entre el planeta y los objetos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que nosotros sabemos es que cuando los objetos caen, entonces todos van a caer con la misma aceleración. Bueno, y no necesariamente que los objetos caigan, ¿verdad? Ya vamos a especificar al respecto. Y claro, nuestro modelo va a tomar la forma más ideal bueno, la forma idealizada de la situación, ¿verdad? Nosotros para todos los ejercicios vamos a ignorar lo que es resistencia del aire y movimiento del planeta, porque el movimiento del planeta en distancias cortas tal vez uno podría pensar que no importa, pero más adelante hay unos efectos que podemos nosotros notar que el movimiento, el giro del planeta, ¿verdad? Y el movimiento del planeta puede afectar un poco en la caída de los cuerpos. Pero para Física 100, nosotros vamos a ignorar resistencia del aire y vamos a ignorar el movimiento de la Tierra. Y a ese movimiento, ¿verdad? A ese modelo, a donde nosotros ignoramos, le vamos a llamar caída libre. Y caída libre, pues es simplemente el movimiento voy a decir vertical debido a la gravedad, ¿verdad? La gravedad sería el campo gravitacional, pues que
que ejerce la Tierra, ¿verdad? El movimiento vertical de un objeto debido a la gravedad. Eso es caída libre. Sin importar, lo único que estamos pensando que está interactuando con el objeto es la gravedad. No va a haber resistencia del aire, no va a haber absolutamente nada para nosotros, pues, interactuando, ¿verdad? Y la aceleración de todo cuerpo en caída libre tiene magnitud y vamos a usar la del libro, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Ok, entonces a esta de acá, a ese valor de ahí, nosotros le vamos a llamar G, ¿verdad? G, o la aceleración debido a la gravedad, G, es igual a 9.8 metros sobre segundo. Y vamos al cuadrado. Vamos a usar este como el estándar, ¿verdad? A pesar de que la aceleración debido a la gravedad va a depender de algunos otros factores. Por ejemplo, si yo estoy en el laboratorio de física de la escuela de física de la UNA, ¿verdad? Ahí la aceleración debido a la gravedad es 9.81259, digamos. Y si yo me voy a una montaña muy alta y hago un experimento, hago el mismo experimento, a mí me puede dar, digamos, 9.7924. Y si se fijan es diferente, ¿verdad? Va a depender, la aceleración debido a la gravedad depende de la ubicación a donde nosotros estamos, porque en realidad depende de la altura o de la distancia de la que nosotros tenemos con la Tierra. Sin embargo, pues todos se aproximan al 9.8 y por eso vamos a utilizar el valor que da el libro, ¿verdad? De 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ojo, esta es la magnitud, ¿verdad? Entonces la voy a subrayar aquí, la magnitud, ¿verdad? Entonces, en general, muchachos, nosotros hemos visto distintos parámetros, ¿verdad? Entonces yo les he dicho la posición. Y la posición es un vector, ¿cierto? O bueno, el desplazamiento, posición, podemos pensarlo como un vector, ¿verdad? Podemos describir un vector a partir de la posición. Y este puede ser positivo. Voy a dejarlo con símbolo positivo. O puede ser negativo. Positivo, cuando hablamos en una dimensión y estamos hablando en el eje X, es positivo. Y por convención, positivo va a ser a la derecha del cero, ¿verdad? O sea, hacia la derecha en general. Y negativo va a ser hacia la izquierda, ¿verdad? Yo también tengo velocidad, que también es un vector. Y como vimos anteriormente, la velocidad también puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva la velocidad? Cuando un objeto se está moviendo, cuando hablamos en una dimensión, ¿verdad? Cuando un objeto se está moviendo hacia la derecha, entonces la velocidad es positiva. Cuando un objeto se está moviendo hacia la izquierda, la velocidad es negativa, ¿verdad? Entonces, ejemplificando esto, pues en una línea, en un eje, ¿verdad? Si nosotros solo estamos cuantificando cuánto el eje X, ¿verdad? Y esta es la posición que nosotros definimos 0, nosotros podemos tener varias situaciones, ¿cierto? Entonces podemos tener, ok, puedo tener yo un objeto que está en la posición X igual a 1, positiva, ¿verdad? Y se está moviendo hacia la derecha. Entonces, velocidad positiva. Puedo tener yo un objeto que está en la posición X igual 3, posición positiva, pero se está moviendo hacia la izquierda. Entonces la velocidad puede ser negativa. O sea, puedo tener ambas combinaciones. Y al otro lado, yo también puedo tener lo mismo, ¿verdad? Un objeto que esté en la posición X igual a negativo 6, por ejemplo, pero se está moviendo hacia la derecha, velocidad positiva. Y también puedo tener el alterno, está en X igual menos 2, por ejemplo,
y se está moviendo hacia la izquierda. No hay nada que me restrinja a mí de que todas estas combinaciones pasen, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración, ya vimos ayer, es lo mismo, ¿verdad? La aceleración también puede ser positiva o negativa. ¿Por qué? Porque es un vector, ¿verdad? Entonces, en general, la aceleración puede ser positiva o negativa. Y entonces una aceleración es positiva cuando aumenta. Bueno, en general, no puedo decir que... Bueno, sí. Sí puedo decir que aumenta la velocidad. Si entendemos bien el concepto de velocidad como vector, puedo decir aumenta la velocidad y disminuye la velocidad. Ojo, no es de confundirlo con rapidez, ¿verdad? ¿Ok? Velocidad, rapidez son cosas distintas. Por eso estoy diciendo aumenta o disminuye la velocidad. No es lo mismo decir aumenta la velocidad a decir aumenta la rapidez. ¿Ok? Y ahorita con el ejemplo que vamos a poner nosotros, lo vamos a notar, tal vez. Espero que sí, ¿verdad? Entonces, en general, nosotros hemos trabajado con problemas en una dimensión horizontales, pero no estamos restringidos a movernos solo horizontalmente. Existen movimientos en una dimensión que son verticales, ¿cierto? O sea, que son en la dirección Y. ¿Cómo lo es la caída libre? Entonces, si yo les pregunto, digamos, yo tengo una pelota y esta pelota está acá, ¿ok? Por convención, muchachos, Y es positivo hacia arriba, ¿verdad? Y es negativo hacia abajo. Más adelante, cuando miremos fuerzas, vamos a ver casos en los cuales nosotros vamos a mover un poco los ejes. Pero por convención, o decidir que positivo es hacia abajo, por conveniencia, eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Y yo le voy a explicar el por qué. Pero la convención, que es la que estamos usando ahorita, Y es positivo hacia arriba y es negativo hacia abajo, ¿cierto? Digamos, yo estoy sosteniendo un balón en esta posición. Está en reposo porque lo estoy sosteniendo. Cuando yo suelto el balón, lo único que está interactuando con el balón es la fuerza de la gravedad. ¿Ok? Si yo suelto el balón, ¿hacia qué dirección se va a mover el balón? Hacia abajo. Ok, entonces hacia abajo. Si nosotros sabemos que la velocidad inicial en Y aquí, en la situación que yo estoy diciendo, es 0. Y luego yo suelto el balón y el balón se empieza a mover hacia abajo, ¿cierto? Entonces la velocidad en Y después de que yo suelto el balón es igual a... Bueno, es negativa, ¿verdad? ¿Por qué es negativa? Porque va hacia abajo y la convención a mí me dice que Y es negativo ahorita hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si yo miro el cambio de velocidad, yo tengo que la velocidad final menos la velocidad inicial, en este caso de caída libre, es negativa, ¿verdad? El cambio de velocidad. Eso quiere decir que la aceleración, en el caso de la caída libre, esto quiere decir o esto implica que la aceleración debido a la gravedad es negativa, ¿verdad? Y por eso les dije, ahí arriba no es de confundirse. Esta es la magnitud de la aceleración debido a la gravedad. Pero si a mí me preguntan en qué dirección va la aceleración debido a la gravedad, entonces yo tendría que responder, ok, la aceleración debido a la gravedad, que es G, va hacia abajo. Y eso siempre va a ser así, ¿verdad? O sea, siempre la aceleración debido a la gravedad es negativa, lo que significa que cuando un objeto está en caída libre siempre va a estar disminuyendo su velocidad.
Y cuando yo digo disminuyendo su velocidad y yo les pregunto, ¿aquí el objeto disminuyó su velocidad? La respuesta que me deberían de dar es sí, porque pasó de 0 a un número negativo, ¿cierto? En cuestión de velocidad, ¿verdad? Entonces la velocidad va disminuyendo. Ahora, la rapidez, que es la magnitud, obviamente va a aumentar, pero eso no es lo que pregunté, ¿verdad? Yo pregunté si la velocidad va disminuyendo y en este caso, de 0 a un número negativo, disminuyó, ¿verdad? La velocidad. Entonces la gravedad siempre, siempre, siempre va a ir, o la aceleración de la gravedad siempre va a ir hacia abajo. Siempre es, bueno, en general es negativa, ¿verdad? La aceleración debido a la gravedad. Y pasa lo mismo si yo, en vez de tener la pelota que va a caer hacia abajo, ¿verdad? Digamos que yo tengo una pelota acá y yo le doy una velocidad inicial BY. Entonces la pelota va a empezar a moverse hacia arriba, ¿verdad? Bueno, V sub 0Y y es una velocidad aquí, no es 0. Pero cada vez, cuando yo le lanzo hacia arriba, cada vez va a ir moviéndose más y más lento, ¿cierto? Y va a llegar a un punto, si yo lanzo un objeto hacia arriba, el objeto no sigue subiendo, ¿verdad? Su velocidad va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo y va a llegar a un punto, siempre en el punto más alto, entonces punto más alto de la trayectoria, la velocidad en ese punto va a ser 0, ¿ok? Y eso pues se nota, ¿verdad? Si yo lanzo un objeto hacia arriba, el objeto no va a moverse hacia arriba infinitamente, ¿verdad? Sino que el objeto va a subir, va a llegar a un punto máximo, en ese punto máximo la velocidad es 0 y luego sigue acelerando con la aceleración debido a la gravedad, ¿verdad? Entonces, ok, si mi velocidad es 0 y sigue disminuyendo, entonces ahora empieza a moverse hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ese sería algo peculiar, ¿verdad? Del movimiento en caída libre. Si yo lanzo un objeto hacia arriba, yo ya sé que en el punto más alto del viaje la velocidad en ese punto es 0, ¿verdad? Y después de ese punto, después el objeto va a caer. Y esto que yo les dije acá, esto muchas veces va a ser un dato que a mí no me va a decir el ejercicio. A mí solo me va a decir, lanza un objeto hacia arriba. ¿Cuánto tiempo le toma en llegar al punto más alto? Y no me dan distancias a mí. Pero yo sé que la velocidad en ese punto más alto es 0. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llego yo? Yo dije anteriormente que todas, y vamos a poner aquí, tal vez entre comillas cualquiera, podríamos decir, aunque es lo mismo, son las mismas ecuaciones, pero vamos a ponerlo entre comillas solo por lo que voy a hacer ahorita. Yo aquí tengo mis ecuaciones de movimiento, de hecho las voy a volver a copiar. Y caída libre, como acabamos de ver, no es nada más que un movimiento con aceleración uniforme, ¿cierto? O sea, esto es uniforme. La aceleración debido a la gravedad no va, obviando lo que dije, ¿verdad? De que cambia dependiendo de la altura. Nosotros vamos a trabajarla como que es constante, o sea, como que es uniforme. O sea que el movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo, ¿verdad? Uniformemente acelerado. O sea, puedo utilizar las ecuaciones de arriba para resolverlo. Con el único detalle, ¿verdad? Se pegó ahí arriba esto. Con el único detalle que mis ecuaciones de movimiento, las que yo tenía antes, ahora las voy a escribir de la siguiente forma, ¿verdad? Como estamos en caída libre, ahora la coordenada que me importa cuando la pelota va cayendo, la coordenada que va cambiando es Y, no es X, ¿cierto? Entonces el subíndice, el subíndice de estas ecuaciones que están a la izquierda va a pasar a ser Y. Es lo mismo. Velocidad en Y, lo único que estoy diciendo es que el movimiento es vertical y no horizontal. V sub Y es igual a V sub 0Y. Entonces, usualmente, o la fórmula que nosotros teníamos es más, en este caso sería A sub Y por T.
Pero ¿qué pasa? A sub y en caída libre es la aceleración debido a la gravedad. Entonces A sub y va a ser menos g. Menos me dice a mí el hecho de que va hacia abajo, y g es la magnitud que describí yo anteriormente, ¿verdad? 9.8. Y la aceleración ya va a ser un dato para nosotros en caída libre. Yo ya sé que la aceleración es g en caída libre por t. Y hago lo mismo en cada una de estas. Y es igual a y sub 0 más b sub 0 y menos, bueno, por t, menos un medio de g. El negativo viene de la dirección de la aceleración. G es la magnitud de la aceleración debido a la gravedad. T cuadrado. B sub y al cuadrado es igual a b sub 0y al cuadrado menos 2 veces g, magnitud de la aceleración, dirección de la aceleración, por y menos y sub 0. Y y menos y sub 0 es igual a b sub 0y más b sub y sobre 2. Todo esto multiplicando por t. Y estas ecuaciones, si se fijan, son las mismas. Es como que yo tuviera estas mismas ecuaciones con el subíndice y que el dato de aceleración, yo ya sé que a sub y es igual a menos g. ¿Ok? Menos g. ¿De dónde viene el menos? La dirección. ¿De dónde viene g? Es la magnitud. ¿Ok? Y yo sustituyo eso en todas esas ecuaciones y obtengo las ecuaciones que tengo a la derecha. ¿Ok? Y son las mismas. O sea, si se fijan, en forma no cambiaron, ¿verdad? Entonces esto es para caída libre. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Ingeniero, ¿Sí? yo sí tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué relación hay, qué relación tiene la gravedad con la presión atmosférica? Eh, yo creería que, o sea, no le estoy respondiendo con propiedad en realidad. Yo creería que no hay una relación directa, porque la presión atmosférica en general, más adelante nosotros en la tercera unidad vamos a ver la presión debido por un fluido, ¿verdad? Entonces la presión es una fuerza, ¿ok? Que se da porque, bueno, en un fluido, ¿verdad? Es una fuerza que se da por el contacto entre el fluido y nosotros como personas, ¿verdad? O cualquier otro objeto. Entonces, el aire nosotros lo podemos considerar como un fluido, ¿ok? No sé si le miran por decir así, la analogía. En el tercer parcial bueno, nosotros vamos a definir un fluido como técnicamente como cualquier cosa que fluye. Entonces el aire también fluye, ¿verdad? Como el agua, o sea, puede fluir. Entonces la presión atmosférica es la fuerza que hace el aire sobre nuestra piel, ¿verdad? Y la presión atmosférica también va a cambiar dependiendo de la altura a la que estemos. ¿Y por qué cambia? Pues técnicamente porque en cuanto más arriba estoy yo, menos aire tengo encima. No sé si se da a entender el concepto, ¿verdad? Cuando eso tal vez le van a agarrar un poco más cuando nosotros entremos en la tercera unidad, porque la presión en un fluido es lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros nos metemos, digamos, si alguien bucea y empieza a bajar en el mar, ¿ok? En cuanto más baja, más presión hay sobre su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está soportando más la presión generada por más agua, porque tiene más agua arriba, ¿verdad? Entonces lo mismo con el aire. En cuanto ustedes van subiendo, la presión atmosférica va siendo menor, o sea, es menor porque hay menos aire, el peso de menos aire es el que les está causando la presión. Mientras que la gravedad es también una fuerza, pero
pero no es una fuerza que depende del contacto. ¿Ok? Esa podría ser una diferencia principal. No depende del contacto entre los cuerpos, sino que la fuerza, cuando miremos fuerzas nosotros, de la gravedad, que es la fuerza gravitacional, es una fuerza que actúa a distancia. ¿Ok? Entonces, esa podría decirlo yo como la principal diferencia entre la presión atmosférica y la gravedad, que son dos fuerzas y son distintas. Ahora, tendría que buscar, pero se podría, no estoy seguro, ¿verdad? Pero podría argumentarse que como la presión viene a partir del peso del fluido que está encima de uno, entonces esa es la relación que usted busca, ¿verdad? Porque al final vamos a ver que el peso está relacionado bueno, que el peso es una fuerza gravitacional. Entonces, esa podría ser la relación que busca usted, pero como fenómeno como tal son dos fenómenos distintos. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Faltan 20 minutos, ¿verdad? Entonces, por los momentos voy a hacer un ejercicio, ¿ok? Y ese ejercicio es de otro libro en este caso. Es el 2.51, pero es del libro Serway, ¿ok? Del libro Serway. Está en inglés, pero yo igual, en caso de que alguno de ustedes no pueda o no entienda el inglés, yo igual lo voy a leer en español, básicamente, ¿verdad? Eso lo voy a hacer aquí el Serway, ¿verdad? A pesar de que está arriba, para que no lo busquen en su libro de texto. Los problemas se van a resolver exactamente iguales, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver, si no me equivoco, al final de todo, ¿verdad? Ayer resolvimos para velocidad, para aceleración, en un lugar resolvimos para tiempo, pero por suerte para nosotros los datos eran de tal forma de que yo simplemente cancelaba las T y yo encontraba un tiempo y cheque, ¿verdad? Pero en general, para resolver las ecuaciones, ustedes, o sea, claro, yo ahí hice los despejes, ¿verdad? Ayer hice los despejes. No sé si este método se llamaría, bueno, este sería igualación, ¿verdad? Yo igualo dos cosas equivalentes. Este de acá sería básicamente, bueno, este solo es un despeje, la verdad, un despeje. Pero dependiendo del ejercicio que nosotros tenemos, por ejemplo, a veces yo no puedo resolver el ejercicio con una sola ecuación, sino que tengo dos ecuaciones. Entonces, lo que uno usualmente hace, ¿verdad? Es que yo despejo para una variable y después esta la sustituyo en la otra ecuación, ¿verdad? A ese le llamamos sustitución. También, bueno, y en general, como ustedes deseen resolver su sistema de ecuaciones, va a depender de los gustos, de los gustos de cada quien. Allá alguno puede pensar que puede resolverlo con, por ejemplo, no sé si eso se mira en vectores matrices, pero digamos con Cramer. Y pues si alguien se siente cómodo resolviendo sistemas de ecuaciones por Cramer, en el caso de que hay un sistema de ecuaciones que se necesite, la resuelve por ese método. Entonces eso ya o sea, no hay una forma predilecta de hacerlo. Entonces este ejercicio se resuelve, si no me equivoco, por decir así, va, por un método especial. No es que es un método especial, ¿verdad? Sino que en este ejercicio el despeje nosotros creo que no lo podemos hacer directamente como lo hicimos ayer, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver. El ejercicio dice, una pelota se lanza directamente hacia abajo, ¿ok? Directamente hacia abajo. Con una rapidez inicial, entonces rapidez es la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Ojo con eso. Directamente hacia abajo con una rapidez inicial y a mí me dicen 8 metros sobre segundo. Pero hay que tener cuidado porque 8 metros sobre segundo es la rapidez, no la velocidad, ¿verdad? Desde una altura de 30 metros. Esos son los tres datos que me dan. Pero yo sé que estoy lanzando una pelota hacia abajo y yo sé que al final está en caída libre porque lo único que va a interactuar es la fuerza de la gravedad. Entonces él va a caer con una aceleración de menos 9.8, ¿verdad? Dice aquí, después
de qué intervalo de tiempo, ok, después de qué intervalo de tiempo, golpea, lo que me piden es tiempo de cuando golpee el suelo, ¿verdad? Entonces aquí yo siempre les recomiendo que ustedes hagan su esquemita, ¿verdad? Y que hagan su esquemita y que más o menos se imaginen pues lo que es la situación, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos una persona, no me agarró la forma. Ahí. Tenemos una persona, por ejemplo, que está en un edificio, digamos, está en un techo, solo para poner un ejemplo. Y esta persona tiene una pelota, ¿ok? Y a mí me dicen que él lanzó la pelota directamente hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ok, esta pelota va a tener una velocidad inicial directamente hacia abajo. O sea, tiene una velocidad inicial y yo lo sé porque a mí me dicen que esta es la velocidad con la inicial, bueno, la rapidez inicial con la que se lanza. ¿Ok? Y yo sé que la pelota inicialmente se encuentra a 30 metros del suelo. ¿Ok? Y aquí podemos entrar, por decir así, podríamos entrar nosotros en un dilema, ¿verdad? Bueno, el dilema es similar, bueno, no es un dilema, pero es una situación similar a la del antílope, ¿verdad? ¿Dónde estaba lo del antílope? Acá. Creo que este era el del antílope. No. Este era el del antílope. ¿Ok? En el cual a mí solo me dicen que la distancia viajada son 70 metros y yo decidí que la posición inicial es 0 y la posición final es 70. Así lo decidí yo. Al final así fue, ¿cierto? Creo que estos tenían que ir al revés, solo discúlpenme. ¿Qué? Sí. Para tenerlos en el orden en el que los hice. Porque este en realidad no lo hice. Solo que se los dejé ahí, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿a dónde? ¿Ok? Recuerden que la posición que me importa a mí ahora es Y. ¿A dónde pongo yo que Y es igual a 0? ¿Y es igual a 0 aquí en el piso o Y es igual a 0 aquí arriba? Lo voy a poner en otro color, solo para ejemplificar. Ay. O Y es igual a 0 aquí arriba. ¿Dónde es el Y igual a 0? La respuesta es, pues, al final, en ninguno de los dos lados o en los dos lados. El Y es igual a 0 a donde a nosotros se nos ocurra, ¿verdad? ¿Sí? Disculpe. Es arriba la posición 0. Entonces, aquí vamos a llegar a lo que les iba a decir, ¿verdad? El compañero me dijo que es arriba. Y yo no le puedo decir que está bueno o que está malo. Porque otro compañero me puede decir que Y igual a 0 es abajo. Y también está bien. Porque al final, todo depende, esto lo voy a ejemplificar aquí, todo va a depender de dónde estoy observando yo el fenómeno. Pero el fenómeno es el mismo. A eso usualmente nosotros le solemos llamar marco de referencia. ¿Dónde está mi marco de referencia? O sea, ¿dónde está mi origen? ¿Arriba o abajo? ¿Quién decide eso? Nosotros, porque nosotros estamos resolviendo el ejercicio. Entonces, el compañero me dijo que la posición 0 es arriba. ¿Por qué? Porque él pensó lo más seguro así, ¿verdad? Ok, el movimiento inicia arriba, entonces a mí me sale más fácil poner Y sub 0 ahí arriba. Bueno, o aquí, ¿verdad? Que Y, la posición Y es igual a 0 aquí. ¿Por qué? Porque de esta forma, lo que yo estoy diciendo es que la posición inicial es igual a 0.
¿Ok? Entonces, la posición final de la pelota, nosotros sabemos que es aquí abajo, ¿cierto? Basado en lo que nos dijo el compañero, que sería el equivalente de, voy a usar otro color, poner nuestro eje, ¿verdad? Nuestro marco de referencia, o sea, de dónde medimos. Estoy midiendo desde acá de tal forma que entonces este punto de inicio es y igual 0. Basados en eso que me dijo el compañero, ¿verdad? La posición inicial es igual a 0, ¿ok? Y la posición final de la pelota es igual a ¿cuánto, muchachos? Y final. 30. Ojo, Negativo 30. negativo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el sistema de referencia positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Y la posición final está abajo de la referencia de la referencia que decidió el compañero. Entonces este es menos 30 metros. ¿Ok? ¿Quedó claro por qué posición inicial igual 0 y por qué posición inicial igual a menos 30? Bueno, pero nosotros podemos ponerlo al revés, ¿verdad? Yo puedo poner, no, yo quiero que mi marco de referencia esté aquí abajo. Y si es así, entonces mi posición inicial es igual a ¿cuánto? Si mi marco de referencia está acá. 30. 30. Positivo porque estamos arriba. Y mi posición final es igual a ¿cuánto? 0, porque ahí lo puse yo, ¿verdad? Y yo lo puedo poner, como les digo, yo lo puedo poner aquí en medio si yo quiero. Pero no, o sea, sería complicarse, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos es válido. Ustedes pueden probar. Vamos a trabajar con uno acá. Vamos a decidir trabajar con el que el compañero dijo, porque creo que usualmente es lo más intuitivo, ¿ok? Colocar nuestra referencia a donde inicia el movimiento. Entonces vamos a trabajar con los rojos. Pero yo se los puse o les expliqué en las dos formas para que ustedes miren que cualquiera de los dos es correcto, ¿verdad? No significa que el otro esté equivocado. Entonces los que quieran, esto va a quedar en video, ¿verdad? Entonces los que quieran vuelvan a resolver después el ejercicio con esta posición inicial y esta posición final. Y van a ver que no importa, nos va a dar la misma respuesta. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? Porque en las ecuaciones nunca aparece y solo o nunca aparece y sub 0 solo. Siempre aparecen como y menos y sub 0. O bueno, siempre aparecen los dos. Así que lo que a mí me importa al final es la diferencia entre ellos dos. ¿Ok? Así que todo esto que tal vez... Sí. Y si estuviera en medio, que si fuera igual a 15 metros positivo. Pero ¿cómo así? La posición de la pelota. La posición, Sí, digamos, que la posición la inicial sea posición. acá, en 15. No. Ajá, en 15. Que aquí está la pelota inicialmente, me está diciendo usted. Ujú. No, arriba, los 15. Y abajo está de 0, y sub 0. Ya igual a 0 y bajaría hasta negativo 15. No, Ok, o sea, mentira. usted me está diciendo que si yo pongo si yo estuviera midiendo desde acá, desde la mitad, Sí, así. entonces mi posición inicial es 15, mi posición final es menos 15 porque está 15 abajo, ¿verdad? Pero eso sería complicar, como les digo, eso sería complicarnos. Lo más fácil, digo yo, lo que recomiendo es ponerlo ya sea a donde inicia el movimiento o a donde termina. ¿Por qué? Porque de esa forma uno de los dos datos es 0, ¿ok? Entonces, como les estaba mencionando, ¿verdad? Todos son válidos, pero para nosotros, o en la clase en general, yo lo voy a hacer la mayoría de las veces, a menos de que sea muy beneficioso, midiendo a partir de este punto, o sea, del punto inicial. ¿Ok? Entonces, recordando todo o tomando ese como punto inicial, yo tengo que mis datos son y sub 0 es igual a ¿cuánto? A 0, que y final, ojo, es menos 30 porque está debajo de donde yo puse la posición inicial. Más adelante, ¿verdad? Más adelante vamos a cambiar esto, ¿verdad? De que no siempre vamos a medir Y positivo hacia arriba, ¿verdad? Pero más adelante cuando sea beneficioso para nosotros. En este momento no nos beneficia en nada, ¿verdad? Ahora, la velocidad inicial es igual a ¿cuánto, muchachos?
9.8. No, velocidad inicial. 9.8 es la aceleración, eso ya lo tenemos de la fórmula, que son las fórmulas que... 8.0. Serían 8, ¿verdad? 8, pero ojo, el ejercicio a mí me lo da como 8, pero me dice que es directamente hacia abajo. ¿Y hacia abajo es positivo o negativo? Negativo. Entonces el dato es negativo 8.0 metros sobre segundo, ¿verdad? A mí no me lo dieron como negativo porque aquí me dijeron rapidez, no velocidad. Pero el ejercicio mismo me dice directamente hacia abajo. Y hacia abajo es negativo. Entonces la velocidad inicial es negativo 8, ¿verdad? ¿Ok? Fíjense bien que estamos resolviendo si nosotros lo dejamos como 8 positivo, estaríamos resolviendo una situación completamente diferente, ¿verdad? El 8 negativo me dice a mí que lo lanzaron directamente hacia abajo. El 8 positivo me dice a mí que inicialmente se lanzó hacia arriba. Entonces hay que tener cuidado con estos datos, ¿verdad? Estos son los datos. Ok, ¿y qué es lo que me piden a mí? El tiempo, ok, a mí me piden tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo cuando llegue a la posición y igual 0, ¿verdad? Cuando pegue en el suelo. Ve, y igual a menos 30, estaba confundiendo. Bueno, ya lo tenía arriba. El tiempo cuando llegue a y igual a menos 30. ¿Ok? Entonces vengo yo y ¿qué es lo que hago? Agarro las mismas ecuaciones. Vamos a ver. Agarro las ecuaciones, en este caso esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es caída libre. Vamos a ver si se copiaron bien. Casi. Miro mis ecuaciones de caída libre. Ok. Y a partir de todas estas ecuaciones, miro yo qué me conviene a mí según los datos que tengo. Tengo posición inicial, posición final, tengo velocidad inicial, no tengo cuánto es la velocidad final, ¿se fijan? No me dijeron a mí con qué velocidad pega en el suelo, entonces eso es algo que no tengo. Yo ocupo tiempo, entonces empiezo a hacer el mismo chequeo, ¿verdad? Entonces este no lo tengo, este lo tengo porque es 9.8 siempre, ¿verdad? Y esto es lo que quiero encontrar. No me sirve porque no tengo BY. Yo miro acá, este lo tengo, este lo tengo, este lo tengo. Esto es lo que quiero encontrar, entonces está bien. Esto lo tengo porque siempre es 9.8 y este no lo tengo, pero siempre este. Esta ecuación la puedo utilizar yo con los datos que yo tengo para resolver el ejercicio, ¿ok? Entonces vamos a resolverla con esos datos o con esa ecuación. Entonces yo tengo que y es igual a y sub 0 más b sub 0y por t menos 1 medio de 9 de g, lo voy a dejar ahorita como g por t cuadrado. Entonces tengo que resolver para t. Vamos a sustituir los valores. Usualmente yo trabajo todo en forma simbólica y después sustituyo los valores, pero en este caso pues vale la pena, creo yo, sustituir los valores. Yo sé que y sub 0 es igual a 0, yo sé que y es igual a menos 30, yo sé que b sub 0y es igual a menos 8 y yo sé que g es 9.8. Licenciado, una pregunta. Sí, Pero ¿verdad que en ese caso quedarían dos tiempos? en efecto, ya vamos a ver. Ese era el punto de hacer este ejercicio. Ah, ok. Entonces, menos 30 es igual a menos 8t. 9.8 sería 4.9 menos 4.9 por t cuadrado. Y yo les digo, ok, ¿qué es lo que me piden? Tiempo. Entonces, a partir de esta ecuación, muchachos, a partir de esta ecuación, despejemos para el tiempo. Entonces, si yo les digo de esa forma, despejemos para el tiempo o resolvamos para el tiempo, ustedes se pueden fijar que no, en realidad un despeje como tal no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque existe este término de acá.
que no tiene el tiempo, entonces no puedo factorizar y, o sea, no se puede, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos fijamos, lo voy a pasar todo a un solo lado de la ecuación, solo para que notemos. 4.9t cuadrado más 8t menos 30, pase estos dos al lado izquierdo, es igual a 0. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿O qué tipo de ecuación? ¿Cómo se resuelve? Con fórmula cuadrática. Con la fórmula cuadrática, ¿verdad? Entonces por eso les dije yo al inicio que en esta, o sea, usualmente nosotros ayer es como, bueno, despejo para y entonces con sustitución o con igualación. Esos eran los problemas de ayer. Este problema específico de hoy, se resuelve con la fórmula cuadrática. De hecho, el ejercicio de ayer tuvimos suerte. Voy a regresar, siempre les voy a quitar unos 5 minutos más, ¿verdad? Este ejercicio de ayer tuvimos suerte porque este término y este término son 0. Si esos términos hubiesen sido distintos de 0, al final hubiera tenido que resolver con una fórmula cuadrática porque hubiera tenido un término que no contiene t. ¿Ok? Entonces, como ya identificamos que se resuelve con la fórmula cuadrática, lo que yo sé es que t, para resolver t, va a ser igual a, ayúdenme, menos b, ¿verdad? Más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c entre 2 veces a, donde el término que va acompañando la t cuadrado es a. Lo voy a poner aquí abajo mejor. El término que acompaña la t cuadrado es a, el término que acompaña la t es b y el término lineal es c. Entonces, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 veces a por c entre 2 veces a. Y ahí ya resuelvo yo para t. Y me van a quedar 2 tiempos y después voy a tener que tomar una decisión de cuál es el tiempo verdadero, ¿verdad? Entonces tengo varias opciones. Una opción, por ejemplo, una opción sería de que esto me dé un número imaginario, o sea, me dé un discriminante negativo. Entonces yo digo, no hay solución posible porque la solución es imaginaria. Otra posibilidad es que me dé 2 tiempos y los dos son positivos. Entonces ahí tengo que analizar un poco la situación que yo estoy estudiando para tomar bien mi decisión. Y otras posibilidades que me dio un tiempo negativo. Que un tiempo negativo se da simplemente porque al final es una fórmula cuadrática, ¿verdad? Entonces hay dos tiempos a los cuales se da esa misma ordenada. Pero nosotros sabemos que los negativos, por ejemplo, los tiempos negativos no existen, ¿verdad? Entonces ahí nosotros fácilmente tomamos la decisión de agarrar el tiempo positivo, ¿verdad? Entonces lo único que me falta aquí es la calculadora. Libros 100 Casio. Ok, entonces primero voy a hacer lo del paréntesis, lo de la raíz, 8 cuadrado menos 4 por 4.9 por menos 30. Eso me da 652. La raíz de esto me da 25.5. Entonces yo tengo que t es igual a menos 8 más menos 25.5 sobre 9.8. Porque 2 por un medio de 9.8 es 9.8, ¿verdad? Entonces t es igual, o t es igual. Entonces t es igual a menos 8 menos 25.5. Esto entre 9.8. T es igual a menos 3.4. O t es igual a
menos 8 más 25.5. Les voy a decir esto ahorita mejor, ¿verdad? Tengan cuidado, esto es algo que siempre puede causar problemas. Tengan cuidado en el uso de la calculadora porque no vayamos a perder puntos por poner algo como esto. Entre 9.8 de un solo, ¿verdad? Porque ahí la calculadora lo que está leyendo es menos 8 más esta división. Entonces hay que tener cuidado. Si quieren asegurarse siempre, usemos los paréntesis. Si se fijaron, yo antes hice la operación por operación, pero si queremos escribirlo de un solo, menos 8 adentro de un paréntesis más 25.5. Cierro paréntesis, abro paréntesis y pongo todo lo que voy a dividir. En este caso solo 9.8. Pero si hubiese más términos, entonces ahí los pongo. De hecho, para eso no es para hacer los cálculos que traigo la calculadora, sino para que ustedes miren la forma de cómo escribirlo en la calculadora, más que todo. Y de esa forma me queda a mí 1.785, 1.8. Segundos. Quedan dos tiempos. Y como les digo, me dio uno negativo y uno positivo. Entonces, ¿cuál tomo yo como respuesta verdadera? El positivo. En ese tiempo, eso es lo que le tarda a la pelota en llegar al piso si una persona la lanzó desde un edificio de 30 metros directamente hacia abajo con una velocidad, con una rapidez de 8 metros sobre segundo. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Si se fijaron, al final fue utilizar las mismas ecuaciones de antes con la única diferencia que las modificamos y ya no es más a sub x, sino que ahora es menos g. ¿Alguna consulta, muchachos? Utilicé otro método, ingeniero, y me salió menos 3.42, pero usando la primera fórmula. Primero saqué la velocidad final y después saqué el tiempo. ¿Y le dio? Menos 3.42. Debería de siempre... ¿A dónde sustituyó usted? En esta. Primero usé la tercera fórmula, la que tenemos Ok. la velocidad final. Entonces solo le voy a dar un... Lo que usted hizo está correcto. Pero si usted se fija, solo encontró una de las dos posibles respuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Usted primero dijo voy a encontrar B sub Y. Entonces, para encontrar B sub Y, usted tiene todo algo acá y le tiene que sacar una raíz, ¿cierto? Pues la raíz es más menos. ¿Y cómo decido yo si es positiva o negativa? Yo miro el problema. Y yo sé que el objeto lo lancé hacia abajo. Entonces la velocidad que tenía el objeto justo cuando va acá, ¿en qué dirección es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues justo antes de golpearlo va hacia abajo, ¿verdad? Entonces yo sé que la que tomo o la que debería de tomar es la negativa. ¿Ok? Entonces lo que usted hizo, como le digo, está correcto. Solo que se le olvidó tal vez, es algo que nosotros cuando sacamos una raíz no lo pensamos, ¿verdad? Porque lo hacemos de un solo en la calculadora. Pero recuerden que la raíz es más menos esto, ¿verdad? Y cómo decido yo si es más o si es menos, pues, como les digo, analizando la situación. En este caso, como nosotros sabemos que es una pelota que va viajando hacia abajo, la velocidad aquí yo sé que también sería hacia abajo, por lo tanto también sería negativa. Pero es correcto lo que usted dice, o sea, es otra forma. Yo aquí les puse con esta forma, pero ustedes podrían hacer exactamente, como les digo, lo que hizo el compañero, ¿verdad? Utilizan esta porque si nosotros nos preguntamos, ¿tengo este? No, tengo este sí, sí, sí y sí. Yo puedo encontrar B sub Y. Encuentro B sub Y, también tengo que tomar la decisión si es positivo o negativo después de analizar la situación. Ya tengo B sub Y y puedo utilizar, o sea, ahora que ya tengo B sub Y, lo utilizo pues lo utilizaría en esta otra fórmula, despejo para t y obtengo mi valor. Las dos son válidas, ¿verdad? Como les digo, siempre no están amarrados a usar un método, ¿verdad? Ahí cada quien a donde pues, la fórmula o el método con el que uno esté más seguro o más confiado, porque así pues voy a avanzar más rápido yo resolviendo mis ejercicios, ¿verdad? Entonces esa fue una buena observación de su compañero. De hecho, algunos ejercicios a mí, por ejemplo, en este ejercicio, a mí me pudiesen haber puesto un inciso B. ¿Cuál es la velocidad justo antes de golpearlo? Entonces, me sale más fácil primero encontrar esa velocidad y después la velocidad sustituirla acá. Y va a depender, ¿verdad? O sea, va a depender de la pericia que tenga cada uno de ustedes para ver por dónde empezamos a resolver el ejercicio, ¿verdad? No necesariamente porque alguien me lo ponga en el inciso C significa que lo voy a hacer de tercero, sino que hay
conforme vayamos resolviendo ejercicios, ustedes deberían de ir agarrando esa expertise, ¿verdad? No, yo voy a empezar por acá porque me sale más fácil. Entonces, así como le digo, si usted toma esa raíz como el negativo, ¿verdad? Que es el que deberíamos de tomar, usted va a llegar a esta respuesta, ¿verdad? Entonces, si quieren, ustedes pueden hacer ambas cosas en la casa. Número 1, cambiar la referencia y ponerla aquí abajo, de tal forma de que y inicial es 30 y y final es 0. Y resolverlo todo y a ver si nos dan los mismos números. Número 2, resolverlo a partir de esta. Y deberían de llegar a esta respuesta siempre cuando ustedes toman la velocidad negativa, ¿verdad? Ok, eso sería todo por la clase de hoy. Entonces, muchachos, voy a dejar de